Bueno, muy buenos días. Un atento y cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Antes de iniciar, queremos recordarles que tanto este como todos los webinars que realizamos son gratuitos. Sin embargo, si desean obtener un certificado de participación, cada webinar tiene una inversión de $5. En el chat colocaremos datos de instrucciones para que ustedes puedan obtener el certificado. Continuando con el día de hoy, tenemos el agrado de presentarles el webinar aplicando la técnica de la teledetección para recibir, grabar y preprocesar los datos satelitales en la estación Cotopaxi. Este webinar ha sido coordinado por la Comisión de Cartografía de la Sección Nacional del Ecuador y presentado por el Instituto Geográfico Militar. Como expositor de este interesante tema nos acompaña esta mañana el ingeniero Jorge Iván Cárdenas. Jorge Iván es ingeniero electrónico por la ESPE La Tacunga, tiene un diplomado superior en redes digitales industriales por la misma universidad. Es especialista en teledetección. Su experiencia laboral por más de 30 años lo ha realizado en el ex-LIRSEN e Instituto Espacial Ecuatoriano. Actualmente trabaja para el Instituto Geográfico Militar como encargado del sistema de adquisición de datos satelitales de la estación Cotopaxi. Sin más, le damos la más cordial bienvenida a este espacio de difusión. Adelante, estimado Jorge, bienvenido. Gracias, María José. Muchísimas gracias a todos los asistentes a esta exposición. Eh, no sin antes expresar el agradecimiento al IPGH por estas jornadas que realizan y también que nos han permitido dar a conocer a los asistentes de quienes en el trayecto de la conferencia puedan unirse con respecto a la estación Cotopaxi. Específicamente se ha puesto el título de esa forma, pero lo más importante es que la comunidad conozca lo que es la estación Cotopaxi, pues tenemos mucha trayectoria y en el trayecto de la conferencia o de la exposición les podremos dar a conocer. Le voy a pedir por favor que me permitan compartir la pantalla para empezar con la exposición. Listo, está habilitada la función de compartir pantalla. Sí, correcto, empecemos. Como ya lo dijo María José, vamos a tener la exposición aplicando la técnica de teledetección para recibir, grabar y preprocesar los datos satelitales de la estación Cotopaxi. Actualmente la estación Cotopaxi IGM. Continuemos. Aquí se va a explicar un poco la técnica de la teledetección y Estimado cómo Jorge, están los... disculpe, le interrumpo, por favor, si puede colocar en modo presentación. Ok, Solamente estamos viendo el PowerPoint diapositivas, pero no en modo presentación. Perfecto, estamos en modo ya. presentación. Correcto. Les decía que vamos a explicar lo que es la técnica de la teledetección y cómo interactúan entre el segmento espacial y el segmento terrestre, específicamente en la estación Cotopaxi, pero lógicamente conoceremos pormenores de lo que es la estación. Estos son los temas, la localización y vamos a hacer un poquito una reseña histórica. Hablaremos del segmento espacial, segmento terrestre, nuestra antena de 10 metros que está en la estación Cotopaxi y los sistemas de adquisición, grabación y preprocesamiento de la misma. Aquí podemos ver una vista panorámica de lo que es la estación Cotopaxi, lo que está en las líneas, este color cardenillo parece. Son 6 hectáreas y aquí podemos ver desde arriba todas las instalaciones de la estación Cotopaxi. Debo decirles que esta configuración, hablemos así, o este diseño, o las instalaciones como están, fueron hechas por la NASA. Aquí en esta parte está la antena de la NASA de 12 metros que en su momento ellos utilizaron para hacer el seguimiento. En esta parte de aquí está la antena actual que nosotros tenemos, la de 10 metros de diámetro. Este es el edificio principal
de operaciones, y más por acá arriba tenemos la cafetería, tenemos casa de máquinas, tenemos las bodegas y muchas oficinas. Estamos localizados a 26 kilómetros al sur de Quito, del distrito metropolitano de Quito, en estas latitudes, longitudes y lo importante, como dijimos al inicio, estamos a una altitud de 3.567 metros sobre el nivel del mar. Decirles también que aparte de estas 6 hectáreas, alrededor de la estación tenemos como 70 hectáreas que es de propiedad de la institución. Esta es una pequeña reseña histórica. La NASA en el 57 hasta el 81, desde 1957 a 1981, construyó la estación Cotopaxi, y esta formó parte de la red de seguimiento de satélites operadas por la NASA. Ya en el 1982 dejó la NASA las instalaciones y le entregó al Estado ecuatoriano. Estas instalaciones, el Estado como tal hizo cargo a las Fuerzas Armadas, y se creó lo que es el CLIRSEN, el Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos. Ahí ya en el año 1989, más o menos, se realizaron las adecuaciones para la nueva estación de recepción, que es la estación Cotopaxi. Ahora, el CLIRSEN estuvo activo, digamos, tuvo una vida desde 1982 al 2012. En el 2012, mediante decreto ejecutivo, se crea el Instituto Espacial Ecuatoriano, y todo lo que hacía el CLIRSEN asume las competencias, todas las funciones y atribuciones del CLIRSEN, también, y Instituto Espacial Ecuatoriano. En el 2019, igualmente por decreto ejecutivo, desaparece el Instituto Espacial Ecuatoriano, y todas las funciones y atribuciones adquiere el Instituto Geográfico Militar, y actualmente estamos acá laborando en esas circunstancias. Esto es una pequeña reseña histórica. Decirles que también en su momento la NASA, aparte de hacer corrección, de hacer lo que hacía con sus programas en ese tiempo, el Apolo y todo lo demás, también en sus últimos años se dedicó a recibir información satelital. Por eso es la antena que vimos, la antena de 12 metros que se vio en la vista panorámica. Ya entrando en materia, tenemos el segmento espacial. El segmento espacial, como no sé si conocemos, está constituido por todos los elementos electrónicos, electromecánicos, de comunicaciones y todas las prestaciones técnicas para permitir la recepción y transmisión de señales. Este segmento espacial prácticamente son los satélites o constelaciones de los mismos en diferentes números, y se habla de dos tipos, de dos segmentos espaciales o dos satélites, que son los de comunicaciones, que se les llama geoestacionarios, y los de observación de la Tierra, que son los LEO. Estos satélites geoestacionarios están a 35.000 kilómetros de la Tierra. Aparentemente están fijos, pero no es así, porque lo que hacen es girar la Tierra a la misma velocidad, el satélite a la misma velocidad del movimiento de rotación de la Tierra. Por lo tanto ven el mismo sitio, por eso se les llama geoestacionarios, pero en realidad están girando a la misma velocidad de la Tierra. En cuanto a los satélites orbitales, estos están de 200 a 1200 kilómetros. En nuestra experiencia hemos tenido satélites que siempre han estado entre 700 y 800 kilómetros de la Tierra. A esto se los llama LEO de órbita baja. Aquí podemos ver un satélite, y vamos a ver las partes, que es lo que nos... Aquí tenemos ya, hemos tomado un prototipo de lo que fueron al inicio ya con el programa Landsat, y aquí podemos ver las partes importantes de un satélite. Aquí está la antena de alta ganancia.
Tenemos las placas solares, los paneles solares, tenemos el módulo de energía, el módulo de propulsión para entrar en órbita, los módulos de corrección de altitud, la antena de sistema de localización global. Y lo importante, el barredor multiespectral y el cartógrafo temático. Esta es la carga útil, en definitiva, que en donde están los sensores y en donde están los diferentes elementos que nos ayudan a recibir y a transmitir las señales para cuando se utiliza o cuando lo necesitemos. Y ya los programas en los que la estación Cotopaxi, desde el 1989 que se instaló la estación Cotopaxi, a los que tuvo acceso son los programas Lanza, de de Estados Unidos, SPO de Francia, ERS de la Agencia Espacial Europea, IRS de la India, SACSE de la CONAE de Argentina. En la actualidad estamos con Aquaterra de Estados Unidos y el NOAA de Estados Unidos. Estos son los programas a los que en toda la trayectoria de la estación Cotopaxi hemos tenido acceso. En el segmento terrestre conocemos que está formado por todos los elementos que intervienen en el enlace de comunicación de la misión espacial y que están todos localizados en la Tierra. Aquí ya entran las antenas receptoras y transmisoras, y que están obviamente instaladas como en el caso de la estación Cotopaxi. Aquí tenemos una estación de recepción únicamente. Está el centro de control de la misión, los mecanismos de distribución de los datos y el personal encargado de supervisar y controlar la misión. Aquí ya podemos ver un diagrama de bloques. Aquí estaría la estación de recepción. ¿Sí? Este es el satélite, el mismo que está emitiendo sus señales, emite a la estación terrena. Aquí hay los centros de control, terminales remotos. Aquí está un terminal de un cliente o un usuario, y así interactúan todos para poder recibir la información que el satélite estaría enviando. Les quiero hablar un poquito cómo está la estación Cotopaxi, cómo está nuestro sistema de adquisición y preprocesamiento, toda vez que este sistema, como fue instalado en 1989, entenderán que la tecnología ya es anterior. Nosotros, para seguir operándole, porque no hemos podido renovarlo el equipo, pero sí hemos podido hacer una pequeña actualización, porque en un inicio, cuando se instaló en el 89, este sistema de adquisición o la estación Cotopaxi estuvo capacitado para recibir únicamente Lanza, SPOD y ERS. Estos satélites ya dejaron de operar, y para poder seguir utilizando nuestra antena de 10 metros, que es la que sigue operativa casi en un 85%, hicimos una pequeña actualización o repotenciación, y es lo que se ve en azul. Sí, aquí está la parte de la antena, el feed. Aquí está el reflector de 10 metros, está el pedestal, la electrónica de manejo de los ejes, y aquí tenemos el down converter anterior, que es de 8 a 375 MHz, ¿sí? Y este nos sirve para hacer el seguimiento con la misma antena. Esto no hemos cambiado absolutamente nada lo que está de verde. Paralelamente, lo que sí hemos implementado para recibir los datos es el down converter de 8 GHz a 720, y hemos adquirido un demodulador de entrada de 720 y un receptor que le hemos llamado MODIS, que es para recibir los satélites Terra y Aqua. ¿Por qué les digo esto? Esta tecnología, como fue instalada en el 89, la
los receptores, los demoduladores anteriores siempre estaban para recibir 375 MHz. Actualmente los demoduladores ya muy pocos vienen incluso para recibir 720, ya están por encima de los 1.2 gigas. Entonces tuvimos que hacer este down converter, esta implementación para poder recibir con un nuevo demodulador la señal de satélite TER. Continuemos. Únicamente en la actualidad estamos recibiendo estos dos satélites del Aqua Terra, que es de Estados Unidos, y el NOAA de Estados Unidos igualmente. Esta es nuestra antena, así como le ven, está en la actualidad. Ahí pueden apreciar justo la toma del Cotopaxi. Debemos de haber estado de suerte para poder tomar esa linda foto. Las características de la antena, las características técnicas, estamos, como todos conocemos, estamos en la banda X. La frecuencia de operación de la banda X es de los 8025 a 8400 MHz, es el ancho de banda de nuestra antena, es de tipo Cassegrain y una polarización RHC, polarización circular. El diámetro del reflector es 10 metros, el diámetro del subreflector 32 pulgadas, la cobertura aproximada es de 2050 kilómetros de radio, lo que hace que permite cubrir 25 países de Sudamérica y el Caribe. El sistema de autoseguimiento y el movimiento es en elevación en azimut, con un tercer eje llamado TIL. El apunte en un inicio, ahora los sistemas son automáticos, pero en este caso el apunte en un inicio de nuestro siempre es manual, pero una vez ya enganchada la señal con el satélite, funciona el sistema de autoseguimiento y la antena le sigue a la misma velocidad, le sigue al satélite a la misma velocidad que esté. El sistema del tercer eje nos ha permitido a nosotros no perder los pases cenitales, y para poder tener acceso un 100% a la información. Aquí está una figura del área de cobertura. Como pueden ver, esta es todo lo que está en esta parte redonda, es el área, más o menos 2500 kilómetros. Como pueden ver, se podía ver desde el sur de México, desde el sur de México hasta el norte de Chile y Argentina un poco. Este es un diagrama de todo lo que compone. Les he puesto esto porque eh, anteriormente en las características se dijo que es tipo Cassegrain. ¿Y por qué? Porque tiene un reflector, el reflector que es de 10 metros y un subreflector, y la antena está por encima del reflector. Entonces internamente está lo que corresponde a la antena, y es importantísimo porque tiene dos canales, el canal de datos y el canal de tracking. El canal de tracking es para, como les dije anteriormente, es para hacer el seguimiento y prácticamente forma un lazo cerrado en función de la misma señal que viene del satélite. Coge esta señal, el control de la antena realimenta y con esa misma señal hace el autoseguimiento de la misma. Lo que en definitiva hace la consola 3842 que está por aquí es un cálculo matemático para moverle a la antena a la misma velocidad que esté moviéndose el satélite. En esta parte están el canal de datos, el mismo que igualmente va a los down converter. Todo esto, lo que ustedes están viendo aquí, está en el feed, en el conito de la antena. ¿Sí? Y aquí está la parte, la electrónica. Internamente hay un monoscan en el caso de la señal de tracking. Hay filtros, pasa alto, pasa bajo, hay el LNA, aquí están los LNA, los amplificadores de bajo ruido, y hay acopladores y los down converters. En un inicio de 8 a 375 MHz y ahora actualmente de 8 GHz a 720.
Eso es como está internamente la antena o el feed que le llamamos. Aquí está ya un diagrama completo de todo lo que es la antena con su receptor de datos de alta velocidad, el ingestor de datos y el sistema de procesamiento. Ahora, aquí podemos explicar lo que es la teledetección. Nosotros estamos aquí en esta parte donde recibimos la información satelital. Aquí está el sol, el concepto de teledetección es recibir información a distancia sin estar en contacto físico con el elemento. Por lo tanto, el sol emite sus haces, los elementos en la Tierra reflejan un cierto nivel de energía al espacio y ese nivel de energía es recogido por el sensor que está en el satélite. De ahí esto inmediatamente transmite a las estaciones de recepción y las estaciones de recepción a los usuarios final mediante los terminales, mediante los sistemas de procesamiento que se tengan. Entonces, esta es la técnica de la teledetección. Aquí está la estación, hablamos que esta es la estación Cotopaxi y estamos recibiendo información de lo que está por acá en otro espacio de la Tierra. Los únicos datos que estamos recibiendo son del sensor MODIS a bordo de los satélites Terra y Aqua y del sensor HRR a bordo de los satélites NOAA. Algo muy interesante que les quiero compartir es el archivo histórico que tiene la estación Cotopaxi. Como se dijo en un inicio, la estación Cotopaxi fue instalada en 1989 y tuvimos acceso a los tres satélites principales, al Landsat, al SPOT y al ERS. Esta información que se recibió, en el caso del Landsat, se recibió hasta el año 2002 y nosotros disponemos en el archivo histórico, ustedes pueden ver, estas son cintas que en un inicio se utilizaron, cintas de alta densidad, son cintas magnéticas, son unos cartuchos muy grandes que utilizan unas unidades de reproducción, de grabación y reproducción que ya no hay en el mercado, que no tenemos ni disponibles como para poder reproducir los datos. Estas cintas HDTs que le pueden ver aquí. Pero sí tenemos estas cintas como 387 cintas de estas con información de datos crudos de Landsat 5. Hemos hecho como proyectos la recuperación de estos datos satelitales de Landsat 5 y hemos logrado pasar a 542 cintas DLTs. Igual son cintas magnéticas, pero que igual tenemos en la actualidad en cintas magnéticas. Y también logramos pasar a estas LTO y que son iguales cintas magnéticas, pero utilizan otro sistema de reproducción. ¿Qué les quiero decir con esto? Que lo importante de la información que está grabada en estas cintas había que pasarles a unos cintas, a unos sistemas de almacenamiento más actualizados y sin embargo estos sistemas de almacenamiento ya no son tan actualizados que ahí surge la necesidad de transferirlos a sistemas digitales, pueden ser a discos duros y en esa labor estamos. En el caso de Landsat 5, la estación Cotopaxi y actualmente el IGM está en un convenio con la USGS, que es la que se encarga del programa Landsat actualmente y la que nos ha solicitado la información cruda que tenemos en las DLTs, pero y ellos nos podrían dar la información que ya en formato digital en discos duros y nos pueden dar un nivel de procesamiento, creo que es nivel 1 para poder utilizar las imágenes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que el archivo histórico de Landsat 5 prácticamente sí tenemos a buen recaudo y no podemos tener ningún peligro de que se pueda perder la información. No así en el caso de SPOT 1 y 2. En el caso de SPOT 1 y 2 tenemos en cintas HDTs.
Lamentablemente no hay forma de recuperar porque las grabadoras Ampex están dañadas, no tenemos los sistemas, no podemos enviar al sistema de procesamiento que sería el que también necesitaríamos para recuperar de estas cintas y tenemos el peligro inminente de que esto se vaya a perder porque las cintas magnéticas por lo general tienen un ciclo de vida. El material ferromagnético que tiene tiende a compactarles, a unirles a las cintas y cuando se quiera echarles a andar no va a ser posible. Entonces es muy lamentable esto, hemos tenido acercamientos con muchas agencias para ver que la manera de poder recuperar esto, por ahí se ha abierto ciertas posibilidades y estamos trabajando para poder ver si recuperamos estas 137 cintas con información de spot que tenemos desde el 90 hasta el 2003. En cuanto a las cintas, a la información del ERS, que esta información es radar, estas de acá son ópticas, esta es radar, estas tenemos actualmente todas en cintas DLTs, unas 5 cintas tenemos en HDTs, pero tenemos todas en DLTs, sin embargo necesitamos pasarles a un sistema de almacenamiento, como puede ser, como hablamos anteriormente, a discos duros para poder tener acceso. A manera de unas conclusiones, les puedo decir que la estación Cotopaxi ya tiene 33 años de haber sido instalada y lamentablemente hay que reconocer no se ha renovado sus sistemas de adquisición y procesamiento, aparte de la pequeña adecuación que se hizo para poder recibir los satélites Terra y Aqua. Esa adecuación se realizó en el 2014. Entonces, como ustedes podrán ver, 33 años que funcione sistemas electrónicos como son los equipos que conforman la parte de control, sistemas electromecánicos que están en la antena, es una prácticamente hemos rebasado la vida útil de los equipos. Sin embargo, el sistema de adquisiciones, que es la antena con el sistema de autoseguimiento, está funcionando y por eso estamos accediendo a los satélites Terra y Aqua. Debo decirles que actualmente la mayoría de países latinoamericanos disponen no solo de estaciones de recepción, sino son dueños de satélites de comunicaciones y observaciones de la Tierra. Ahí es lo que como país, como técnico de la estación Cotopaxi, a veces hemos hecho un análisis y hemos dicho que nos hemos quedado rezagados toda vez que siendo los primeros en el 89 nosotros fuimos una de las 3 estaciones que en Latinoamérica, una había aquí en el Ecuador, otra en Brasil y otra en Argentina en el 89. Estábamos en el programa Lanza. El programa Lanza tenía alrededor del mundo 32 estaciones y la estación Cotopaxi era una de ellas. Estábamos en la vanguardia de la tecnología en cuanto a la recepción satelital. Sin embargo, por diferentes circunstancias, esa situación en la que estábamos enmarcados no se pudo ir renovando porque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y nosotros no hemos podido ir en esa misma tendencia, a tal punto que la estación Cotopaxi continúa con la misma antena y eso tiene riesgos, ¿no? Tiene riesgos que a la postre serán como que la estación pueda dejar de funcionar. Existe un archivo histórico en cintas magnéticas que se puede perder. Esto es un riesgo inminente que todos los días, todas las semanas, todos los meses tratamos de ver la solución que podemos darles y ojalá con el tiempo podamos específicamente y fundamentalmente la información que tenemos en las cintas HDT del Spot 1 y 2. También la técnica de la teledetección es una herramienta muy útil para obtener información de los elementos efímeros de la Tierra en tiempo real. ¿Por qué yo he puesto esto? Porque es muy importante y eso creo que entendieron muchos países, que la información se debe tener inmediatamente.
A veces dicen, yo he oído a técnicos también que dicen, no, es que nosotros podemos bajar en la web y ahí está todo, pero no es en tiempo real. Si ni siquiera recibiendo en la misma estación, en ese instante, la información no es en tiempo real, porque hasta procesar una imagen se demora con los actuales sistemas 20 a 30 minutos, por lo tanto la información ya no es real. Entonces ahí viene la importancia de tener un satélite propio que nos da autonomía, nos da independencia, no podríamos planificar dónde recibir, inmediatamente bajar y poder entregar al usuario casi en tiempo real. Entonces, esta técnica la siguen utilizando mucho los satélites orbitales de observación de la Tierra, son fundamentales a la hora de hacer estudios del inventario de los recursos naturales, y por lo tanto pienso que debemos seguir trabajando en esa misma línea. A manera de unas recomendaciones, que el IGM y el Estado deberían apoyar la renovación de una nueva estación de recepción e impulsar los proyectos para llegar a tener un satélite propio. Esto es bien importante porque el Estado como tal eh, requiere de esta herramienta, requiere de tener esta información, porque dicho de paso, la información satelital de satélites de última tecnología, de altísima resolución, es bien cara, es bien cara. Por lo tanto, si es que se invierte quizás en acceder a una nueva, a un satélite propio, por ejemplo, tal vez con el tiempo las instituciones del Estado que puedan recibir, que puedan tener información de alta resolución, de satélites de alta resolución, eso compensará en el tiempo y la inversión estaría justificada. Siempre desde acá nosotros hemos impulsado proyectos para renovar al menos la recepción de satélites de última generación, y también hemos impulsado proyectos como para tener un satélite propio, al menos se ha propuesto, pero lamentablemente no ha habido ningún tipo de respuesta. La recomendación: transferir el archivo histórico de la estación Cotopaxi, que está en cintas magnéticas, y ponerlos en formatos más actualizados y digitales. Ya les expliqué, es muy importante tener esta información a buen recaudo, toda vez que ahí está la historia prácticamente de toda la información que se recibió desde la instalación de la estación Cotopaxi. A las universidades e institutos de investigación, utilizar la información del archivo histórico de la estación Cotopaxi para estudios de investigación. Ojalá, yo creo que la información es para los que utiliza, y claro, mediante convenios esta información podrían utilizarla las diferentes universidades y los diferentes institutos de investigación. Eso es todo. Yo les agradezco por la atención. Estoy a la disposición. Si es que alguna pregunta, alguna situación desean, parece que el tiempo estamos en lo correcto, María José. Estoy a la disposición de los señores que estén en la sala. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Bueno, queremos agradecerle por compartir este interesante tema. Nos ha explicado rápidamente acerca de lo que es la teledetección, también la forma de interactuar entre los segmentos espacial y terrestre, específicamente es lo que se realiza en la estación Cotopaxi. Qué importante destacar estos sistemas de adquisición, grabación y preprocesamiento de la estación Cotopaxi. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Quiero invitarle al público a que le realice o le formule preguntas, inquietudes que tengan acerca de lo que usted nos ha acabado de compartir. Para iniciar esta conversación, bueno, usted mencionó datos muy interesantes, muy importantes. Aquí tenemos una inquietud, debido a qué considera usted que no se ha renovado los sistemas de adquisición y procesamiento de la estación Cotopaxi. Y por otra parte, usted nos había mencionado que se podría perder los archivos históricos que se tienen en la estación Cotopaxi. Incluso usted ha sugerido que se deberían colocar en formatos más actualizados. ¿Qué formatos usted sugeriría en los que se debería colocar esta información? Gracias por la pregunta. Técnicamente les puedo asegurar que nosotros acá en la estación Cotopaxi
durante toda la historia de la misma, a raíz de que fue instalada en el 89, 90, 91, 92, 93, que fue el auge en donde la estación Cotopaxi brindaba información a los países aledaños, incluso porque como vieron, el área de cobertura era de 2050 kilómetros, estábamos prestos a entregar esta información a países hermanos. Ahí tuvimos una activa participación entregando información, especialmente a Colombia. Teníamos convenios con Perú y con diferentes países. Entonces, en este trayecto siempre se ha impulsado el proyectos de renovación de equipos, de actualización, de repotenciación incluso. Lamentablemente, y creo que uno de los factores es, no sé, yo le hablo técnicamente porque la información satelital y los equipos son específicos para cualquier implementación, sea de una estación de recepción o sea en el caso del segmento espacial. Las agencias son específicas que se dedican a este negocio y los equipos son caros. Eso es importante, y cuando uno va a acceder a un satélite X, necesitamos todo el paquete. Nos dan el sistema de adquisición, el de procesamiento, porque ellos mismos desarrollan a veces los algoritmos para poder procesar la información del satélite al que está en órbita. Entonces, eso es un inconveniente a la hora de presentar un proyecto, porque es caro el poder proyectarse a implementar una estación de recepción. Entonces puede ser uno de los factores. Quizás otro factor que puede ser también porque se han presentado muchos, ha habido proyectos que han estado a punto, se han asignado a veces hasta los recursos y a última hora se ha dicho no. Entonces puede ser que haya tal vez, no sé, algún interés de por medio de que el Estado no esté en esta área, y que prácticamente, porque dicho de paso, todos los países, todas las instituciones del Estado, todos los que se dedican a hacer estudios de usos del suelo, puede ser aquí en el caso del país, el MAGAB, las mismas municipios, necesitan información y siempre están comprando. Entonces, a lo mejor puede ser que la empresa privada esté más inmiscuida en vender la información, como les dije, y que no haya el interés quizás que el Estado tenga una estación propia donde reciba y pueda distribuir a las diferentes instituciones. Eso por un lado. Por otro lado, de acuerdo a su pregunta, le digo que el archivo histórico para toda estación alrededor, fíjese en lo que yo les dije, la USGS, que está a cargo del programa Lanza, está encargada de recopilar a nivel del mundo toda la información que se haya recibido en todas las estaciones, incluida la estación Cotopaxi, porque la información histórica es muy importante, toda vez que se entiende que los elementos en la Tierra son efímeros, van cambiando. No es lo mismo una imagen del 89, del 90, del 91 con una imagen del 2022, 2023. Entonces, en su momento puede utilizarse esa información. Por ahí viene la importancia, porque están en cintas magnéticas, como en ese tiempo se instalaron y se utilizaban esos sistemas, como les hablé, de las cintas HDT. O sea, se corre el riesgo prácticamente de perder esa información. Entonces ahí viene la recomendación, como yo les decía, de poner a buen recaudo, y esto es recuperar a sistemas más actuales. Ahora ya tenemos la disponibilidad de servidores o call center, en donde se puede almacenar mucha información, porque hay mucha información, eso sí. Entonces, y podríamos recuperar y ponerles en sistemas digitales, como les hablé, en discos duros, que esa es la recomendación fundamental para poder precautelar los datos crudos de la estación Cotopaxi que se recibieron. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Para entender la importancia que tiene la estación Cotopaxi, ¿cuál considera usted que ha sido el logro más importante que han realizado desde la estación Cotopaxi? Quizás datos, información que se haya recopilado para la conformación o quizás la creación de algún proyecto importante del Ecuador. ¿Cuál considera usted que ha sido el logro más importante que ha tenido la estación Cotopaxi contribuyendo a la información cartográfica o a la información en el Ecuador? Sí,
hay mucha historia, ¿no? Como yo les dije al inicio, cuando se instaló la estación Cotopaxi, nadie tenía, ningún país alrededor del Ecuador tenía la información que nosotros teníamos. Lanza, Despot y ERS, y eran imágenes en ese tiempo, la resolución de Lanza era 30 metros. La del Spot era de 10 y 20 metros, la del ERS era de 30. Aparentemente en la actualidad son de baja resolución, pero en ese tiempo eran alta resolución porque no habían satélites de más baja resolución. Entonces, ahí viene la importancia estos y cómo se aportó el CLIRSEN en ese tiempo, porque se hizo estudios a nivel nacional, se hizo proyectos de actualización de estos tipos de datos para aportar en lo que es la proyección de los diferentes municipios, de las diferentes provincias, en cómo proyectarse para poder utilizar mejor el suelo. Y se entregaba mucha información a las instituciones. Como les dije anteriormente, también país que requería la información se lo daba, no puedo negar, se cobraba la información también, pero estábamos dispuestos a entregar la información a quien lo requiera, porque esta información no tiene ningún tipo de restricción ni cosa por el estilo, sino es de quien quiera hacer los diferentes estudios. ¿Recuerda usted algún proyecto emblemático del Ecuador que se haya logrado realizar con esta información? Eh, no tengo en mente, pero se hizo un proyecto no recuerdo el nombre específicamente, pero se hizo un mosaico de todo el país con la información de Landsat para poder ver las, todo lo que corresponde al país, y se alimentó una base de datos como para que las instituciones puedan de ahí recoger esa información y utilizarla en lo que ellos pudieran hacer. Ok, muchísimas gracias, estimado Jorge. Vamos a dar lectura de las preguntas del público que nos está acompañando en esta mañana. Lenin Bastidas le pregunta, ¿qué tan seguro es que la USGS les ayude con la digitalización de la información de Landsat? ¿Cuándo les entregarían esa digitalización? Les puedo decir que estamos tan avanzados que ya prácticamente está para la firma es una carta de intención que se está firmando. Hemos hecho todos los pasos pertinentes. El Ministerio de Defensa ha dado la anuencia. Ya se hizo los respectivos canales de las autoridades y se le entregó a la USGS para que firmen ellos. Viene la carta, se firma el director ejecutivo del IGM y procederemos a enviar las cintas para que ellos recuperen allá y obviamente eso nos regresan a nosotros. En la carta de intención se especifica totalmente, prácticamente el IGM no va a egresar ningún rubro por esta situación, todo corre a cargo de la USGS y es muy importante esto. Todo lo que corresponde al país van a entregar imágenes procesadas en nivel 1 y 2. Eso es conveniente para el país. Yo siempre he dicho, ese convenio es ganar y ganar porque aparte que nos precautela la información, ya no vamos a tener, porque son en discos duros que van a enviar, ¿no? Van a enviar en discos duros, nosotros bajaremos aquí en nuestros sistemas de almacenamiento y se les devolverá los discos. Entonces tendremos uno, el crudo de toda la información y dos, tendremos a nivel del país, de todo el país, procesadas en cierto nivel la información de Lanza. Le puedo volver a ratificar, estamos prácticamente a punto de iniciar ya esta carta de intención. Ok, muchas gracias, Jorge. Zulca César le pregunta, ¿la estación Cotopaxi contribuye en la elaboración de cartografía básica oficial del Ecuador? No, no, porque nosotros en la actualidad, como les dije al inicio, la información que recibió fue la ANSA después de ayer, esta resolución. En la actualidad, para hacer cartografía, no estaríamos, no están en condición. Más es para estudios de usos del suelo,
hacer estudios de plantaciones, de cosas en ese sentido. Lógicamente yo soy técnico en teledetección, en la que es el mantenimiento, en la recepción de los datos y esos datitos de utilización de la información. eh, no podría dar mayor explicación. Ok. Y finalmente Pablo Pino le pregunta, bueno, dice, ¿qué instituciones del Estado están utilizando la información? ¿Cuál es la demanda actual? En la actualidad específicamente estamos con la ESPE de Quito. Estamos tratando de que ellos utilicen el crudo de los datos del sensor MODIS, porque este sensor tiene 36 canales, tienen diferentes modos de operación. Este sensor es muy importante porque realizan muchos estudios de investigación y la universidad, la ESPE, nos ha pedido esa información. Actualmente están haciendo un análisis de los datos crudos para ver si ellos elaboran un algoritmo para poder ver la imagen, porque nuestro sistema de procesamiento tiene un problema que no podemos procesar actualmente, aunque estamos en esa situación de poder arreglar nuestro sistema de procesamiento. Pero estamos con la ESPE y también hemos tenido acercamientos con el INAMI, toda vez que como es información también de medioambiental, ellos también podrían utilizar esta información. Muchísimas gracias. No sé si quiere concluir o comentar algo adicional, estimado Jorge, para ya ir cerrando este espacio. No, quisiera la recomendación última, ¿no? Desde todos los espacios deberíamos apoyar, seguir manteniendo las estaciones de este tipo y, ¿por qué no, impulsando proyectos que en lo posterior nos ayuden a tener un satélite propio? Créanse que es muy necesario, no porque el vecino ya lo tiene, nosotros no podemos tener. Y yo pienso que a veces uno lamenta como técnico. En el 89 éramos los que estábamos en la punta de la tecnología como recepción, pero es lamentable ver que ahora estamos muy rezagados y hay países que ya tienen hasta satélites, o sea, y nosotros seguimos comprando información, insisto, seguimos comprando cuando el Estado puede ser dueño de la información, invirtiendo un poco y que a la posterior puede resultar mucho más justificativo. Entonces, yo siempre recomiendo que se dé el apoyo a la estación. Si no apoyamos en la medida que se necesita, correríamos el riesgo que la estación incluso se cierre. La antena tiene 33 años. Se nos daña, qué sé yo, el sistema, el receptor de datos, el receptor. Prácticamente se inutiliza la antena, o tal vez se nos daña el LNA que está arriba, se inutiliza la antena y dejaremos de operar. Esas son cuestiones que sí hay que observar, y si no tenemos preparado una renovación o una implementación, el Ecuador se quedaría sin lo último que le queda en cuanto al carácter de estar en el plano espacial, ya sea como un segmento terrestre como en el caso de la estación. Esa sería mi observación, mi último mensaje. Agradecer por la presencia de quienes se hayan unido a esta exposición, y estamos a las órdenes en la estación Cotopaxi. Gracias, María José. A usted, estimado Jorge, muchísimas gracias a nombre de quienes conformamos la sección nacional del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Nuevamente queremos agradecerle y felicitarle por esta espléndida presentación. Queremos agradecer también al Instituto Geográfico Militar y a quienes nos acompañaron el día de hoy. Queremos invitarles a suscribirse a nuestro boletín de noticias para que se enteren de esta y otras actividades ingresando a nuestra página web www.ipgh.gov.es. Muchísimas gracias. Quiero invitarles a que enciendan en este momento sus cámaras para hacer una captura de pantalla de los asistentes. Mientras van encendiendo sus cámaras, queremos comentarles que en este mes de junio se vienen algunos eventos, entre ellos un simposio de historia que hace referencia justamente a la batalla de Pichincha. Recuerden que estamos con el simposio, el IPGH habla
sobre el bicentenario de la independencia. Entonces, mientras van encendiendo sus cámaras, bueno, entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Muchísimas gracias, un gusto haber compartido Gracias. con ustedes esta mañana. Muchísimas gracias, estimado Jorge, y gracias a quienes nos Gracias a acompañaron el usted. día de hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Que estén bien. Gracias.